Hola, en esta sesión continuaremos con nuestro recorrido sobre las diferentes técnicas de investigación que pueden ser aplicadas para la elaboración del programa arquitectónico. Veamos tres herramientas adicionales. Una cuarta herramienta, aparte de las tres que vimos en nuestra sesión anterior, es la observación directa o participante. Esta técnica tiene particularidades que la diferencian claramente de las anteriores. En primer lugar, el estudio, en el caso de una observación directa, es una situación específica de interés, que va más allá de las personas. Es decir, que a diferencia de la encuesta, la entrevista o el grupo focal, la fuente de información para la observación directa no son las personas, sino que una situación particular. Por ejemplo, la observación nos puede interesar para entender cómo funciona un espacio. Esa situación que estamos estudiando debe ser relevante para nuestro tema de estudio, para nuestro trabajo o para nuestro proyecto particularmente. Se trata de una situación no controlada, en la que queremos ver cómo un grupo de usuarios, por ejemplo, en un momento determinado del día, en un momento singular, como puede ser una hora pico, un evento especial, un momento cotidiano, por ejemplo, al inicio o al final del día, la apertura o cierre de un establecimiento, cómo se comporta ese grupo de usuarios en el espacio que estamos analizando. La observación directa requiere siempre una guía de observación, que implica la toma de notas o la construcción de un relato de lo que estamos observando. Una observación que, por otro lado, minimice la interrupción de las dinámicas naturales que la observación comprende. Esto usualmente se hace en un periodo prolongado de tiempo. Pueden ser al menos 2 horas. Por otra parte, el investigador es el que tiene la vivencia de la situación que se está observando. Es el que toma las notas, hace dibujos, puede ser que llegue a tomar fotografías, observa las reacciones de las personas, las maneras en las que éstas se relacionan y cómo usan entonces el espacio o los objetos, por ejemplo, el mobiliario o el equipo. Alguna gente dice que se trata de una especie de diario de observación. La observación directa requiere de un análisis cualitativo de la información, un sistema de codificación o clasificación de las notas que hemos tomado, y se dice que es una técnica etnográfica, parecida a la que utilizan los antropólogos cuando están estudiando una determinada civilización o sociedad. Por otra parte, la observación directa implica una administración anónima. El participante o los participantes, las personas que están en la situación, no necesariamente están informados de lo que está pasando, porque queremos evitar que se sientan presionados por nuestra presencia en el lugar. Sin embargo, esto plantea siempre desafíos importantes. Aquí vemos una imagen, en este caso de un diario antropológico, donde la combinación de notas y de fotografías hace de alguna manera el relato de lo que este investigador está observando en el terreno. Una quinta técnica es la que llamamos la investigación documental. Particularmente nos interesa plantear esta técnica de cara a la investigación de normativas y estándares de cara a nuestro proyecto. Hay que decir que la investigación documental es un estudio de fuentes secundarias. Esto es importante, este término. Fuentes secundarias son las que han sido elaboradas por otros. No somos nosotros mismos las que estamos elaborando esta información, como si es en el caso de la encuesta, de la entrevista, del grupo focal o de la observación, sino que estamos investigando documentos escritos por otros, libros, artículos, revistas o producciones audiovisuales, como pueden ser los videos, el cine, documentales y demás. Como decíamos, nos interesa particularmente en nuestro proyecto investigar normativas, dentro de las cuales
Las más críticas serán las del reglamento de la Ley de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Área Metropolitana de San Salvador, que es la normativa urbanística vigente en nuestra zona de trabajo en Antiguo Cuscatlán. Por otro lado, nos pueden interesar también los estándares para espacios, dimensiones de mobiliario y otros, que como lo hemos comentado anteriormente, podemos encontrar en 3 fuentes claves: el libro de Neufert, el libro de Plazola y el Architectural Graphic Standards. Sin embargo, la investigación documental también requiere o puede requerir de consultas con determinados expertos en la normativa legal, expertos en la normativa técnica, por ejemplo en los equipos, en las especificaciones de los mismos, a manuales de diseño, a revistas o a casos análogos, como comentaremos más adelante. Es decir, que nosotros podemos distinguir dentro de todas esas fuentes secundarias diferentes niveles de experticia alrededor del tema que nos interesa. En tercer lugar, es muy importante con la investigación documental mantener siempre una actitud de análisis crítico de la información. Es decir, la información que obtenemos de libros, por ejemplo, como el Neufert, el Plazola o el Architectural Graphic Standards, debemos siempre plantear una interpretación crítica de los mismos para poderlos adaptar a nuestro contexto o al objeto de estudio local, a nuestro propio clima, a nuestra propia cultura, a nuestros recursos. Incluso veremos en cada uno de esos documentos cómo se refieren a dimensionamientos de las personas que probablemente sean válidos en Alemania o en Estados Unidos, pero lo son menos en una realidad como la de El Salvador. La investigación documental también requiere entonces del investigador que éste tome notas, haga resúmenes, identifique preguntas, puede ser que haya información que no nos quede clara, y también puede identificar expertos conocedores, es decir, cuáles son esas fuentes de donde podemos extraer mejor información para sacar lecciones aprendidas, para construir nuestras referencias bibliográficas, es decir, tomar esa práctica de siempre citar las fuentes que hemos consultado para nuestra investigación. Aquí vemos un diario de notas donde se puede ver cómo el investigador va resumiendo, en este caso a mano, puede ser también en computadora o puede ser incluso un audio, los principales hallazgos a lo largo de su investigación. Finalmente, pasemos a una última técnica, la investigación de casos análogos, que en el caso de la arquitectura es particularmente relevante. ¿De qué se trata una investigación de casos análogos? Lo que hacemos aquí es identificar casos de estudio, proyectos de arquitectura similares a nuestro propio objeto de investigación. Por ejemplo, una residencia estudiantil, una casa de habitación, un laboratorio, un edificio de oficinas. Es el mismo tipo de proyecto. Pero también puede ser que un caso análogo interesante sea porque se ha hecho en la misma ciudad donde nosotros estamos proyectando, o en un mismo clima, y por lo tanto sea de interés para nosotros en El Salvador ver cómo se ha hecho un determinado proyecto en la India, en Indonesia o en Costa Rica, porque son países que tienen climas similares al nuestro, o porque es un proyecto dirigido al mismo tipo de usuarios, por ejemplo, jóvenes estudiantes o familias. Por otro lado, nos interesa identificar casos modelo, lo que a veces llamamos prototipos, porque son proyectos referentes nacionales o internacionales, porque fueron el primer proyecto en el mundo, porque son el proyecto más grande, porque es un proyecto diseñado por alguien reconocido. Todos esos pueden ser criterios para seleccionar nuestro caso análogo. Cuando penetramos en el caso, tratamos de documentarlo, es decir, conocer sus antecedentes, tener toda la información gráfica, eso es particularmente importante, planos, plantas arquitectónicas, plantas de conjunto, secciones, elevaciones, fotografías del proyecto, para que podamos tener, aunque no lo conozcamos de primera mano, la información básica general necesaria. También puede haber disponibles memorias de diseño que nos ayudan a entender mejor
por qué se tomaron ciertas decisiones. Es importante que en cualquier caso de estudio también podamos reconocer buenas y malas prácticas. ¿Qué es lo que funciona bien en ese edificio? ¿Qué no funciona? ¿Qué nos gusta? ¿Por qué me gusta? Que es probablemente lo más importante. ¿Qué es aplicable o no a mi proyecto? Recordando siempre mantener una actitud crítica y de interpretación de lo que estamos estudiando. Finalmente, también nos interesará profundizar en ciertos temas específicos particulares, como las dimensiones de los espacios, el tipo de materiales, el mobiliario que se utiliza, el tamaño de ese mobiliario o de los equipos que son necesarios, qué tipo de servicios o de infraestructura se tiene. Aquí vemos un análisis que siempre tiene una parte gráfica muy importante de la Vía Rotonda o Vía Capra, diseñada por Palladio en el siglo XVI, y donde vemos cómo un arquitecto intenta reinterpretar este edificio con un dibujo esquemático, una perspectiva y un detalle donde también se pueden apreciar los materiales utilizados. De esta manera, y con esta cita de Charles Watmey, arquitecto estadounidense, que dice: creo que las restricciones son muy importantes, son positivas, porque te permiten trabajar a partir de algo. De esta manera, y con estas reflexiones, concluimos esta sesión. Y quedamos entonces disponibles para sus preguntas y comentarios. Gracias.